Bien, muy buenos días a todos, a todas. Para nosotros ya casi buenas tardes también, pero saludamos al público que nos acompaña de Argentina, de Colombia, Latinoamérica en general y Chile. Estamos muy contentos, muy contentas de poder hacer nuestra primera actividad unida entre los institutos colombianos de Derecho Consumidor y Codeco, el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y el Instituto Chileno de Derecho del Consumidor. Es el primer evento que organizamos de muchos más que ya vendrán en conjunto y para celebrar y conmemorar este día tan importante para nosotros, en donde el presidente Kennedy fija por primera vez en un discurso histórico 4 derechos de los y las consumidoras. Queremos hablar también en el mes de la mujer de temas de género y por eso, como les decía, en conjunto hemos organizado en un tiempo expedito también un conversatorio para hablar sobre género, consumo y publicidad. Me acompañan queridas profesoras expertas en sus temas, la profesora Sandra Frustragli, a quien presentaré más adelante, la profesora Mariana Berlán, la profesora Erika Isler y el profesor Diego Martínez. Y bueno, damos inicio entonces a este conversatorio. Yo también voy a obrar de moderadora y dejo con ustedes a la querida profesora Sandra Frustragli, en representación del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. La profesora Frustragli es directora de la Maestría de Derecho Privado de la Universidad Nacional de Rosario, profesora asociada de Derecho de los Contratos y Derecho Consumidor en la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, vicedirectora del Centro de Investigaciones de Derecho Civil y vicepresidenta del Instituto Argentino de Derecho al Consumidor. Sandra, entonces, muchas gracias por aceptar, por tenerte aquí y por comenzar a realizar estas actividades en conjunto. Muy buenos días a todos y todos. Muchas gracias a los colegas que desde los distintos institutos de Derecho del Consumidor de Latinoamérica, Colombia, Chile, nos han invitado a ser parte de esta actividad en conmemoración de los derechos de la mujer y de los derechos del consumidor. Realmente es un punto de coincidencia interesantísimo para profundizar y abordar la problemática de género, el poner al derecho del consumidor en perspectiva de género, es todo un desafío de los últimos tiempos. En mi país se ha comenzado a hablar de esta problemática hace ya un lustro prácticamente. La mirada es específica, ¿no?, en el derecho del consumidor, como consecuencia en parte también de la íntima conexión que desde la doctrina y desde nuestra propia legislación encontramos entre el derecho del consumidor y los derechos humanos. Entonces, todo este rico acervo de protección de los derechos de las mujeres desde el plano convencional de los derechos humanos, también desde el principio de no discriminación que reconoce nuestra propia Constitución Nacional, desde la adopción en nuestro derecho interno de normas que propenden a la protección integral de la mujer, nos obligan de alguna manera a los especialistas en derecho del consumidor a poner esta disciplina también en perspectiva de género. Cuando decimos en perspectiva de género, y según también los estudios expertos que vienen del ámbito de los feminismos, supone reconocer roles, identidades, estereotipos que contribuyen a la discriminación y a la violencia contra la mujer, también hacia personas del colectivo LGBT, y reconocer esos roles con el objetivo, en última instancia, de realizar la igualdad real. Parece que cuando se analiza esta problemática del derecho del consumidor en perspectiva de género, lo que tenemos que pensar es cuáles son las consecuencias prácticas. Y aquí aparecen dos niveles de consecuencias prácticas
posibles a considerar. Por un lado, la perspectiva de género eh, puesta en conexión con las políticas públicas, con la necesidad de que desde las autoridades de aplicación se promuevan políticas públicas que induzcan, promuevan comportamientos respetuosos de la igualdad de género en todos los despliegues de las relaciones de consumo que lo requieran, pero que también promuevan una relectura, y este sería el otro ámbito, del derecho del consumidor, una interpretación, una aplicación del derecho del consumidor por parte de las y los operadores del campo jurídico, desde esta comprensión diferenciada de de la realidad, buscando que la aplicación de las normativas y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que promueven la igualdad de género puedan actuar para transformar esa realidad. En definitiva, desde estos dos niveles, políticas públicas y los que podemos hacer los operadores del campo legal, desterrar prácticas sexistas y generar relaciones de consumo igualitarias y respetuosas de la dignidad humana. Cuando planteamos esta mirada al interior de las grandes instituciones del derecho del consumidor, uno puede encontrar allí distintos marcos y campos de actuación, ver cómo corresponde poner en perspectiva de género todo el amplio sector de las prácticas de comercialización, que no son más que prácticas empresariales que se van a ver atravesadas también por los mismos estereotipos de género con los que la sociedad se conduce. Y aquí encontramos, bueno, una diversidad de aspectos. Eh, no solo la publicidad, que de algún modo es el tema que hoy nos convoca, y la publicidad sexista puntualmente, sino también pensar cómo a veces las empresas presentan, ya diagraman sus estrategias de producción y de oferta de productos y servicios a partir de estereotipos de género. Esto es muy frecuente en el ámbito de la moda, en el ámbito de determinados productos farmacéuticos, en el campo de un terreno de productos mucho más sensibles porque va dirigido a niños, niñas y adolescentes, como es el de los juguetes. Entonces, vemos claramente que hay productos que están diseñados en función que puedan ser usados por niños o por niñas, por hombres o por mujeres. Muchas veces esto conduce a otra práctica que es la de el pin tax o las diferencias de precios, perdón, basadas en que estos productos pueden ser diferentes y se convierte en una práctica nociva. También encontramos, por supuesto, prácticas discriminatorias por razones de sexo, de género, de orientación o de identidad sexual, al tiempo de pretender acceder a determinados productos y servicios. También el escenario de las cláusulas abusivas puede ser un marco donde penetren los estereotipos de género. En definitiva, solo doy algunos ejemplos de por dónde debemos pensar, ¿no? Este abordaje para realmente poder desterrar todo tipo de comportamientos o patrones que puedan inducir a la discriminación en razón de género. En nuestro país, en el año 2021, la Autoridad de Aplicación a nivel nacional, la Secretaría de Defensa de las y los Consumidores, adoptó una guía de buenas prácticas eh, en materia de género y relaciones de consumo, que realmente es un documento sumamente valioso y enriquecedor para trabajar desde la autoridad de aplicación con las empresas en cómo promover conductas que sean socialmente valiosas y orientadas a la igualdad. Pero por otro lado, más allá de ese ejemplo y de esa propuesta autorregulativa que de algún modo proponen estas guías de buenas prácticas, encontramos en el último tiempo, en el segmento que hoy nos congrega especialmente, que es el de la publicidad
ilícita o abusiva por ser discriminatoria en razón de género, algunos avances que son también significativos. Esta es una problemática que mucho se hablaba desde los estudios feministas, pero poco se veía en el terreno práctico. En mi país, como en todos, siempre aparece cada tanto alguna publicidad que tiene un sesgo sexista, eh, cuyo mensaje implica un marcado contenido de violencia simbólica contra la mujer. Cuando en general uno mira los estudios en el derecho comparado de qué estándares nos permiten catalogar una publicidad como sexista, encontramos distintos parámetros, por ejemplo, situar a la mujer exclusivamente en un rol de realizar tareas de cuidado, tareas domésticas, de atención familiar, como que fuera además esto una responsabilidad exclusiva de ella y ajena a el sexo masculino. También valerse de una imagen del cuerpo de la mujer sexualizado y para simplemente atraer la compra de un producto o de un servicio al margen de todo tipo de vinculación que esta imagen pueda tener con el producto o el servicio en sí, mostrarla también a la mujer en una situación de inferioridad o de dominación en relación al poder del hombre o no apta para realizar determinadas actividades profesionales o sociales o encasillarla en determinados roles como de pertenencia de la mujer y ajenos al rol del hombre. Entonces, todos estos tipos de parámetros es frecuente encontrarlos en algunas publicidades. Podríamos decir que gracias a los avances de los estudios feministas ya este campo se va acotando cada vez más, pero cada tanto reaparece porque cambiar culturalmente el nivel de penetración que tienen estos patrones culturales se torna difícil y es una lucha constante de día a día, igual que la protección del consumidor. En mi país, yo les comentaba, ha habido en el último tiempo, hablo del último tiempo por de 5 años a esta parte, algunas campañas especialmente resonantes que se han dado, por ejemplo, en marcas de cervezas, que en cuanto se advirtió allí el carácter sexista, las organizaciones no gubernamentales salieron a reclamar e inmediatamente la publicidad se baja por parte de los propios anunciantes. Otras veces nos encontramos con publicidades con un mensaje también fuertemente sexista en materia de determinados productos de la industria farmacéutica o productos para el hogar. En relación con la industria farmacéutica, existió un caso que cada vez que veíamos esa publicidad a todos nos resonaba mal, hasta que la Autoridad de Aplicación a nivel nacional en el año 2020 impone al laboratorio ELE una multa millonaria por esa publicidad del producto que era un laxante, con un mensaje que se promocionaba casi como que este producto, que cumplía un rol específico en materia de salud, pudiera servir también para adelgazar. O sea que había allí también la promoción de un patrón femenino asociado a la juventud, a la belleza, a ser flaco, a tener la panza chata. Bueno, la sanción fue ejemplar. El problema con esta sanción es que cuando fue apelada por la empresa, con una mirada muy obtusa, la Cámara Contencioso Administrativa Federal que intervino en el caso redujo la solución a aplicar simplemente la normativa que rige la aprobación de la publicidad de productos farmacéuticos, diciendo que eso era una competencia exclusiva de la ANMAT y que la Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor se había exorbitado en sus facultades. Un criterio absolutamente incompartible, sobre todo insostenible en nuestro derecho privado, si uno pone esas normativas que son antiguas en diálogo con la legislación de derecho del consumidor y con la protección del derecho a la salud que merecen las y los consumidores, y en este caso además
con el mensaje discriminatorio que estaba inserto allí. En otros casos, por ejemplo, un caso reciente del año pasado, también por 2020, en este caso fue la Autoridad de Aplicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impuso una multa a una empresa, Industria Siberia Sociedad Anónima, por realizar, próximo al Día de la Madre, una campaña de un producto de limpieza, una mopa para limpiar el piso, con un mensaje que la promocionaba como el mejor regalo para mamá. O sea, no tienen otras cosas que hacer las mamás que limpiar la casa y se sentirán encantadas si le regalan un artículo para limpiar el piso. La autoridad de aplicación impuso en este caso una multa que también fue apelada por la empresa, con la particularidad, el acierto en este caso, de la Cámara Contencioso Administrativa Tributaria y de las Relaciones de Consumo de Capital Federal, que ratificó la multa, o sea, rechazó el recurso de la empresa, entendiendo que lo que había actuado la autoridad de aplicación al calificar esa publicidad como sexista, como ilícita, era adecuado, que había un disvalor en esta publicidad que debía sancionarse. Entonces, fíjense cómo esto nos muestra el escenario cambiante de progreso y de afianzamiento de los derechos, en este caso, de las consumidoras, desde esa mirada, desde esa perspectiva de género. Entonces, bueno, bienvenido sea el trayecto en esto y cierro aquí, Francisca, para no excederme. Creo que ya estoy con el tiempo cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias. No, te quedaban unos minutitos. Muchas gracias por tu interesante presentación. Las preguntas y comentarios les avisaba por el chat que las vamos a recibir por este medio y también por el canal de YouTube a quienes quieran comentar o hacer preguntas. Bien, por escrito, por favor. Em, Ok, continuando entonces con el programa, dejo con ustedes a la profesora Erika Isler y al profesor Diego Martínez del Instituto Chileno de Derecho del Consumidor. La profesora Erika Isler es doctora en Derecho por la Universidad Católica de Chile, es investigadora de la Universidad Autónoma, pertenece al Centro de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de Chile y el profesor Diego Martínez es investigador del programa de Derecho del Consumo en la Universidad de Chile, magíster por la misma casa de estudio y profesor de Derecho Civil de la Universidad Alberto Hurtado. Profesora, profesor, entonces, muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por la presentación. Antes de comenzar, quisiera también celebrar esta instancia de encuentro a nivel latinoamericano y agradecer la posibilidad de compartir espacio con profesoras tan reconocidas y tan queridas también. Esta ponencia, que es compartida con la profesora Erika Isler, tratará sobre la publicidad sexista en el derecho chileno, abordando algunas cuestiones generales, pero de gran interés y complementando un poco ya lo ya planteado por la profesora Sandra Frustagli en la ponencia anterior. Dicho eso, en Chile, en nuestro país, el estudio de la publicidad como fenómeno jurídico no ha concitado en general la atención de la dogmática. Particularmente en la última década podemos encontrar más trabajos que desarrollan estudios en esta materia, donde destacan los aportes de las profesoras Erika Isler, Patricia López, María José Marta Witt, y particularmente en relación a la publicidad sexista de las profesoras Lucía Risic y Bárbara Sepúlveda. Interés también hemos encontrado en el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor chileno, la agencia chilena, el cual ha presentado reportes e informes sobre publicidad sexista y también en otras agencias y autoridades a nivel latinoamericano, generando, por ejemplo, guías de buenas prácticas con perspectiva de género y diversidad. La publicidad, como sabemos, cumple distintos fines en su estrecha relación con la sociedad de consumo. Por un lado, comunica cierta información, obviamente, pero también, por otro, se encarga de modelar, estructurar y persuadir las conductas, preferencias y comportamientos del consumidor. Genera así consecuencias económicas, influyendo en la demanda de bienes y servicios, pero también algunas consecuencias sociales, marcando, por ejemplo, los patrones de comportamiento y estilos de vida.
En muchos casos, estas pautas de consumo y de comportamiento refuerzan estereotipos de género y modelos de familia tradicionales, dejando fuera a ciertos grupos que son significativos en nuestra sociedad. Así no cuesta mucho darse cuenta cómo algunos proveedores promueven roles y responsabilidades específicas a través de sus productos y mensajes que parecen inocuos, pero no lo son. Por ejemplo, las cremas antiedad y los productos de limpieza frecuentemente se dirigen a las mujeres, reforzando la idea de que ellas deben encargarse de mantenerse jóvenes y del cuidado del hogar. Este tipo de publicidad no solo fomenta estereotipos de género, sino que también propaga modelos de infancia y de hegemonía corporal, estableciendo patrones estéticos marcados y a menudo retocados, que son difíciles, sino imposibles de alcanzar. La invisibilización de colectivos como el LGBTIQ+, en la publicidad tradicional es otro aspecto preocupante, ya que excluye a quienes no se ajustan en los modelos tradicionales de género y sexualidad. Por lo anterior, la publicidad sexista no solo impone una narrativa sobre lo que se espera de mujeres y hombres en la sociedad, sino que también contribuye a la perpetuación de desigualdades y a la invisibilización de las diversidades. Ahora, ¿qué entendemos por publicidad sexista? Bueno, podemos decir que es aquella que reproduce estereotipos de roles de género y que afecta principalmente a niñas, adolescentes y mujeres con mensajes eminentemente discriminatorios o que menoscaban la dignidad humana. Estos mensajes generalmente las presentan en estereotipos que son exagerados o que las reducen a un mero objeto sexual. Ahora bien, parte importante de la doctrina nacional y comparada ha entendido este tipo de publicidad ilícita dentro de un concepto más amplio, la publicidad abusiva. Y para entenderla, como se concibe en el derecho comparado, me parece útil la definición que entrega el Código de Defensa del Consumidor brasileño, según el cual, conforme lo que señala su artículo 37, párrafo segundo, es abusiva la publicidad discriminatoria, ya sea de cualquier naturaleza, la que incita a la violencia, la que explote el miedo o superstición, la que se aproveche de la deficiencia de razonamiento y experiencia de los niños, la que infrinja valores ambientales, o la que pueda inducir al consumidor a comportarse de manera perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Se ha dicho también que es la que atenta contra la dignidad de las personas, incita a la violencia, discrimina en razón de sexo, edad, religión, orientación sexual, situación social, entre otros factores, y vulnera los valores sociales y derechos que han sido constitucionalmente reconocidos. Dentro de esta categoría se han ido agrupando algunos otros tipos de ilícitos publicitarios, como la publicidad subliminal, que implica una manipulación de las personas, la publicidad que hipersexualiza a los niños, niñas y adolescentes, la publicidad racista y la publicidad sexista que nos interesa, como les señalaba. Ahora bien, ¿qué pasa con la regulación en el derecho chileno? Bueno, antes de entrar directamente a ese punto, debemos recordar que la actividad publicitaria, dada su influencia en los hábitos de consumo y su relevancia para el mercado, y ante los diversos problemas que puede derivar el mensaje, ha requerido distintas formas de control. Y así tenemos la regulación publicitaria propiamente tal, pero también el control social y la autorregulación. Sobre el primero, resulta evidente que a medida que nuestra sociedad se ha ido desarrollando, ha considerado inaceptable también cuestiones que teníamos normalizadas. Si vemos los comerciales, la publicidad de la televisión de los años 90, probablemente notaremos la diferencia. Cada día vemos una ciudadanía más activa, con más información y más fiscalizadora a la vez. Existe control social de la publicidad que se expresa formalmente a través de denuncias de consumidores, por ejemplo, al Consejo Nacional de Televisión, o de manera informal a través de las redes sociales. Así, por ejemplo, hay perfiles de Instagram que denuncian la violencia simbólica en mensajes publicitarios. Por ejemplo, eso es uno que se llama la rebelión del cuerpo. La segunda forma de control, la autorregulación, también resulta importante en esta materia. La autorregulación presenta algunas ventajas sobre la regulación legal, al ser un método más expedito, especializado y menos oneroso también para la empresa. Asimismo, es más sencilla la actualización de sus normas y criterios, pero la desventaja, como sabemos, es que es voluntaria.
Sin perjuicio de ello, el Código Chileno de Ética Publicitaria y el CONAR en Chile han contribuido al control de la publicidad abusiva y la publicidad sexista. Así es, este código ordena la publicidad en su artículo primero, respetar el ordenamiento jurídico vigente y de manera especial los valores, derechos y principios reconocidos por la Constitución, así como los conceptos morales y la dignidad de las personas, evitando discriminar arbitrariamente, denigrar, menospreciar, ridiculizar o burlarse de individuos o grupos, en especial por motivos raciales, étnicos, religiosos, por su género, orientación sexual, etc. El artículo segundo también de este código, por su parte, señala que los mensajes publicitarios deben evitar afirmaciones y representaciones que denigren a las personas respecto de su apariencia, comportamiento, características o formas de vida o que las cosifiquen o reduzcan a su sexualidad. Esto se complementa con otras normas del mismo código relativas a la dignidad de las personas, a los niños, niñas y adolescentes y a las prácticas peligrosas que ponen como modelo condiciones que atentan contra la salud y el normal desarrollo de las personas. Como muy bien sabemos, a pesar de las ventajas del control social y de la autorregulación, no es suficiente para el adecuado control de la actividad publicitaria. Por ello necesitamos la regulación y en Chile esta es más o menos escasa y fragmentada. Encontramos normas de la Ley de Protección al Consumidor y en leyes sectoriales, pero no contamos con un estatuto general que discipline la actividad, como en España. Por ello, la doctrina y el CERNAC, a través de sus circulares interpretativos, han intentado construirlo, por ejemplo, fijando los principios que limitan y rigen a la publicidad, particularmente respecto a la publicidad abusiva y entre ellas la sexista. Debemos señalar que no existen normas expresas que la regulen, como se ha hecho en el derecho comparado, por ejemplo, en Brasil, Argentina, España o Perú. Y ante ese vacío, la dogmática nacional ha intentado desprenderla de ciertas normas constitucionales y legales y de ciertos principios. Así, por ejemplo, la profesora Lucía Ricci recurre al derecho de igualdad y no discriminación arbitraria de la Constitución y a las leyes 20.609, que establece medidas contra la discriminación, más conocida como Ley Zamudio, además de lo que permite la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión. En un sentido similar, también Bárbara Sepúlveda la plantea como una vulneración de los derechos fundamentales de las consumidoras. Por su parte, la profesora Erika Isler, que me acompaña, ha indicado que es posible desprender el artículo 3º, inciso primero, letra C de la Ley de Protección al Consumidor, que establece el derecho del consumidor a no ser discriminado arbitrariamente, permitiendo acciones en sede de consumo. Luego, la profesora Patricia López también ha incorporado a lo anteriormente señalado como un sustento de esta construcción dogmática el derecho a la seguridad, que está consagrado en el artículo 3º, inciso primero, letra D de la misma ley. Para finalizar, hay dos puntos que resultan interesantes. Primero, el proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso, que se va a referir la profesora Isler, y también otro punto interesante es lo que va a implicar para la publicidad abusiva la nueva ley integral de violencia de género. Recientemente se ha aprobado en el Congreso esta ley, como ya se ha hecho en otros países también, como Brasil, Argentina, España, no sé, siguiendo también los tratados internacionales, como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belém do Pará, y que describe, en su artículo 6º, diversas formas de violencia de género, y entre ellas señala la violencia simbólica, y la establece como toda forma de comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afectan su dignidad, justificar o naturalizar relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzca afectación o menoscabo. Luego, también en el artículo 15, establece obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación para el Estado y el Consejo Nacional de Televisión. Entonces, era interesante observar cómo se relacionará esta normativa nueva con la ley de protección al consumidor, con las leyes sectoriales y si esto implicará un refuerzo también a las interpretaciones que ya se han realizado. Muchas Gracias, gracias. Le doy la palabra a la profesora Isler. gracias, profesor. Dejamos entonces con usted esta segunda ponencia complementaria a la profesora Erika Isle. Erika. Muchas gracias Francisca, muchas gracias Diego, tal como habían dicho mis predecesores, mis compañeros, ¿cierto? Una alegría por estar celebrando este Día del Consumidor junto a estos institutos hace tiempo.
que existía esta idea, ¿cierto?, de confluir los tres institutos, el argentino, el colombiano y el chileno, y para dar una mirada, una protección iberoamericana del consumidor. Así que es una alegría, entonces, que este sea encuentro y, por cierto, estamos Erika, conversando para que sean se muchos más. Cerca Erika, del proyecto de ley, un comentario. ¿Sí? escucha un ¿Aló? poco ¿Sí? eh, ¿Aló? hay ¿Se problemas de escucha? Ya. señal. Espera, Sí, dame un segundo. Ya, déjame, voy a mover hacia, hacia otro lugar. No sé si ahí me escuchan mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? y la Sí, imagen no mejor. está muy ¿Sí? clara, pero te ¿O no? escuchamos mejor. Sí. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, entonces, tal como le estaba comentando, gracias a ustedes, me corresponde a mí comentar muy brevemente el proyecto de ley denominado o conocido coloquialmente como CERNAC Te Protege, y en una de cuyas disposiciones pretende modificar la Ley de Protección al Consumidor incorporando la sanción de la publicidad sexista. Bien, entonces, para introducir a esta temática, quisiera recordar lo que ya decía Diego acerca de la importancia de la regulación de la publicidad, puesto que la publicidad, tal como ha señalado la profesora Sandra Frustagli en reiteradas ocasiones, cumple una función pública, tiene un impacto público más allá del llamado invitación a contratar. Así, por ejemplo, una publicidad que hipersexualice a las niñas o a los menores no únicamente afectará al protagonista, sino que también a aquellos otros menores que se enfrenten a esta publicidad y puedan advertir o pensar que se trata de conductas normales, ¿cierto? Siendo que en realidad se le está robando su infancia. Bien, el proyecto de ley CERNAC Te Protege en concreto pretende incorporar una disposición, que ya aludió Diego hace un momento atrás, que busca sancionar la publicidad que promueva o utilice estereotipos que justifiquen o naturalicen relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación por razones de sexo, género u orientación sexual. Este artículo, ¿cierto?, me merece los siguientes comentarios, los cuales reduciré por razones de tiempo. En primer lugar, este artículo se encuentra en línea con la incorporación de una alusión genérica al resguardo de la dignidad del consumidor, que si bien está tratada a propósito de los sistemas de seguridad, el tenor de la norma pareciera indicar que busca tener un carácter programático y más general que los sistemas de seguridad locales comerciales. En segundo lugar, cabe recordar que la publicidad sexista se enmarca, tal como dijo el profesor Diego Martínez un momento atrás, dentro del concepto más amplio de publicidad abusiva, que es aquella que atenta contra los derechos fundamentales, discrimina, como él dice, pero también aquella que induce o conduce a la comisión de actos ilícitos o bien antiéticos. Bien, hoy en día, tal como el profesor, mi compañero ya lo indicó, la sanción de la publicidad abusiva es difícilmente sancionable a partir de la sola invocación de la ley de protección. ¿Por qué? Porque la sola invocación de la ley de protección, básicamente deberíamos reconducirnos al derecho a la seguridad, artículo 3, los derechos básicos a la seguridad y a la discriminación, ambos derechos básicos, con el problema de que es fuertemente discutido la función como fuente de derechos subjetivos y acciones de los derechos básicos. Bien, aquí hay una fuerte discusión, algunos sostienen que solamente daría lugar a, tendría un carácter programático y por lo tanto no daría lugar a derechos y acciones. Por otra parte, la regulación de la publicidad en el caso chileno no solamente es regulada, sino que estudiada principalmente a partir de sus aspectos patrimoniales, como la publicidad falsa o engañosa, más no desde la protección extrapatrimonial del consumidor. Y en ese sentido, si bien, por ejemplo, podríamos nosotros invocar la causal de publicidad engañosa que se refiere a la seguridad en el consumo, evidentemente no es idónea para tratar la publicidad abusiva o la publicidad sexista. Por tal razón, hoy en día los instrumentos que se suelen utilizar, tal como mi compañero indicó, son en el fondo los reclamos ante la CONAR. De hecho, el mismo Servicio Nacional del Consumidor chileno reconoció en este proyecto de ley que no habría dentro de la ley de protección una norma idónea para sancionar la publicidad sexista, razón por la cual con anterioridad había derivado los antecedentes de publicidad sexista hacia la CONAR, que es nuestro órgano de autorregulación. Y por lo tanto, en el fondo quedaría reducida al soft law, a la autorregulación, o bien a la invocación de otras normas dispuestas en otras leyes, como podrían ser
la conocida a nosotros como Ley Zamudio, la Ley sobre Antidiscriminación. El profesor Diego Martínez se refería también a la violencia de género, e incluso normas con rango constitucional. Por tal razón, en ese sentido, el proyecto de ley es bastante pertinente en el sentido de que introduce claramente la sanción de la publicidad abusiva y permite difuminar esa duda que existía acerca de si se podía entonces sancionar la publicidad sexista y ampliamente también la abusiva, invocando la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y, por lo tanto, interponiendo una acción o denuncia en invocación de esta ley. Bien, para finalizar, en razón del tiempo, quisiera únicamente mencionar algunas tipologías de publicidad sexista que podrían encontrarse o no amparadas por este proyecto de ley. En primer lugar, las publicidades que induzcan a la creación o radicación o incremento de los estereotipos que podrían decir relación con la función, por ejemplo, el cumplimiento de ciertas actividades, profesiones, o bien directamente a ciertas actividades que dicen relación con la emoción del ser humano. ¿Ya? Yo recuerdo el profesor Martínez, un momento atrás, decía en los 90 existía cierta publicidad. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo una publicidad que tenía aceptación social, en que un hombre tomaba una sopa, ¿cierto? Y la mujer se ponía a llorar y el hombre decía, bueno, le saco la sal. En el fondo, eso hoy en día probablemente sería inaceptable. Por otra parte, la publicidad que sexualice, desde luego los menores, pero en general la publicidad que sexualiza afecta principalmente a las menores, más que a los hombres, y a las mujeres mayores. Es decir, en cualquier caso, en general, el detrimento se produce respecto del sexo femenino. ¿Bien? También aquí encontramos unas acciones interpuestas por el CERNAC. Habíamos dicho que el CERNAC en general decía que no tenía potestad para denunciar en invocación de la ley ante los juzgados de policía local, pero no obstante en algún momento denunció una marca de calcetines señalando que se estaría hipersexualizando a las escolares en tiempos de inicio de año escolar. Por otra parte, encontramos también la publicidad sexista que promueve conductas antiéticas o antijurídicas. También en el caso chileno hemos encontrado publicidades fuertemente cuestionadas, no ante tribunales, pero sí por la vía del control social, de ciertas publicidades por las cuales se podría entender que el maltrato físico o maltrato psicológico hacia la mujer no sería relevante. ¿Bien? Y finalmente, las publicidades vinculadas con productos sanitarios o cosméticos, tal como decía Sandra hace un momento atrás, efectivamente se hizo un estudio acerca de este tax pink en el caso chileno, y por otra parte, la publicidad sobre productos cosméticos con intervención de imágenes que puede producir finalmente a las mujeres en el fondo, angustiarse o sufrir algún detrimento psicológico a partir de darse cuenta de que finalmente nunca podrá obtener la imagen ideal que se está proyectando en la publicidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Isler, por su presentación respecto de este proyecto de ley que tanto se discute y tanta importancia podría tener para nuestro derecho nacional, y también por las relaciones que se hizo, ¿cierto?, con la presentación anterior del derecho argentino. Por último, y cumpliendo con el tiempo, dejo con ustedes a la profesora Mariana Bernal Fandiño. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora en Ciencias Jurídicas de la misma universidad. Es máster 2 en Derecho Comercial y máster 2 en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París II. Actualmente profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, directora del Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Universidad de los Andes y directora de la especialización en Derecho de los Negocios Internacionales de la misma universidad. Ha sido catedrática académica por más de 15 años en distintas materias del derecho civil como obligaciones, contrato, responsabilidad y consumo. Miembro también del Consejo Directivo del Instituto Colombiano del Derecho del Consumidor. Gracias, Mariana, por estar acá y está ok tu presentación. Sí, Mariana.
Muchas gracias. Discúlpeme, tenía algún inconveniente de sonido. Muchas gracias. ¿Ahí me oyen bien? Sí, se escucha muy bien y se ve bien. Muchas gracias, Mati. Excelente, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada, privilegiada además de compartir con ustedes, Francisca, Diego, Sandra, mi querida amiga Erika, agradecerles a todos los que nos están oyendo en este momento, nos están acompañando. Un saludo muy especial a los profesores Juan Carlos Villalba y Fernando Pico, presidente y vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho del Consumo, que nos están acompañando, y a todos los que están participando en este evento. Muchas gracias. Sobre este tema tan interesante que nos une hoy, tal vez quisiera compartir un par de cosas sobre el derecho colombiano y la experiencia del derecho colombiano. En primer lugar, quisiera hablar sobre la guía sobre diversidad sexual con enfoque de identidad de género en las relaciones de consumo. Esta es una guía, al igual que como nos han mencionado mis compañeros de panel, pues es importante que en los países se genere esta conciencia de la importancia de reflexionar, de llevar como estas buenas prácticas a las relaciones de consumo que son tan importantes. En el caso de Colombia, en noviembre del año pasado, se realizó el lanzamiento de esta guía elaborada desde la Superintendencia de Industria y Comercio, que demuestra un compromiso importante con la eliminación de todas las formas de discriminación y el cierre de brechas de género y desigualdad en la sociedad colombiana. La guía tiene como objetivos visibilizar los derechos de las personas consumidoras desde una perspectiva de no discriminación, promover las relaciones de consumo transparentes y respetuosas, así como pues prevenir conflictos en las relaciones de consumo. Dentro de la estructura de esta guía es un documento que tiene 4 partes. La primera parte es una descripción sobre el fundamento jurídico que sustenta la obligación de incorporar una perspectiva de género y diversidad en las relaciones de consumo. Ya ustedes nos han mencionado previamente la importancia de encontrar unos fundamentos jurídicos claros que respalden pues este tipo de decisiones. En segundo lugar, unas recomendaciones que aterrizan los derechos de las personas personas consumidoras en ejemplos de buenas prácticas que permitan a quienes consumen recibir un trato digno y alejado de patrones discriminatorios. En tercer lugar, encontramos un glosario con conceptos y expresiones relacionadas con género, diversidad sexual e identidad de género. Y finalmente en la guía encontramos un repositorio de decisiones emitidas tanto en Colombia como en otros países, entre ellos Chile, Argentina, que permite evidenciar que la igualdad y la no discriminación en el derecho del consumo configuran derechos justiciables, en relación a lo que mencionaba ahorita Erika, y transversales a otros derechos de los consumidores. Entonces, por ejemplo, frente al fundamento jurídico, se menciona, por supuesto, en la Constitución Política el artículo 13 del derecho a la igualdad, también el artículo 78 sobre la regulación de la información que se le transmite al público. También se menciona dentro del como fundamento jurídico el Estatuto del Consumidor. En el Estatuto Consumidor en Colombia se reconoce el derecho a la igualdad a las personas consumidoras, indicando, abro comillas, ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria. Entonces tenemos pues en el Estatuto del Consumidor un llamado claro en este tema. También se mencionan convenciones internacionales ratificadas por Colombia como fundamento jurídico, principios de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, directrices para la protección del consumidor de las Naciones Unidas, entre otros. Sobre las recomendaciones, ya ustedes han mencionado varias de ellas. No quisiera ser repetitiva en ese sentido, porque pues evidentemente se recogen todas estas aprendizajes que ustedes han señalado ya previamente, eh, muy similares, ¿no? El derecho a recibir productos de calidad idóneos y seguros, libertad de elección basada en información y publicidad libre de discriminación. Ustedes se han referido también previamente a la protección contractual, han hablado de las cláusulas abusivas.
Por ejemplo, la importancia a la información de los consumidores hipervulnerables. Esta noción de consumidores hipervulnerables es reciente en Colombia. Inicialmente fue la doctrina la que empezó a hacer la aproximación a la importancia de tener en cuenta que hay consumidores especialmente vulnerables, y que nosotros pues en estos problemas de género sí que lo podemos identificar. Soluciones también dentro de las recomendaciones, soluciones de reclamaciones con enfoque diferencial, derecho a recibir un trato equitativo y no discriminatorio, incluso derecho a la educación, la importancia de educar a nuestra sociedad. Fíjense que, yo no sé si ustedes recuerdan hace poco la noticia de Target en los Estados Unidos, que tuvo que retirar productos de su colección LGBTQ+, por reacciones violentas de algunos de los compradores. Entonces creo que también tenemos un deber de educar a nuestra sociedad en ese sentido. Target dijo que los clientes derribaron las vitrinas de artículos con esta temática inclusiva en algunas tiendas, y reclamaron fuertemente a los trabajadores y publicaron videos amenazantes en redes sociales desde el interior de las tiendas. Entonces creo que este tema de educar también a la sociedad frente a la importancia de este respeto y de la tolerancia que debe tenerse en este sentido, creo que es fundamental. Ya mencionaban ustedes, por ejemplo, hace un momento las recomendaciones a los productores que consideren, por ejemplo, que hay productos como productos cosméticos, joyas, cremas, esmaltes, tintes de pelo, maquillaje y en general otros productos de cuidado personal que son usados por un público más amplio que el público femenino. Entonces, tener esa conciencia es importante para quienes fabrican, diseñan los productos, así como quienes los publicitan. Em, Sobre esta recomendación se invita a preguntarse si el producto, por ejemplo, está diseñado o fabricado teniendo en cuenta estereotipos estéticos o estándares hegemónicos de belleza. Ustedes también lo mencionaban hace un momento, ¿no? Em, en ese sentido, se invita a preguntar, que las empresas se pregunten si cuentan con un equipo diverso al momento de diseñar el producto, al momento de promoverlo. Creo que es una pregunta importante para las empresas. Deben abstenerse también de incluir en la información y publicidad mensajes discriminatorios y sexistas. En un momento les mencionaré un caso muy difícil pues, que hubo en Colombia con respecto a este problema. Eh, ya también lo mencionaban anteriormente, mensajes que asocien roles o estereotipos con ciertos productos, o roles en la sociedad, ¿no? Asociar siempre a la enfermera con una mujer, al piloto con un hombre. eh, y en esto, pues, también lo mencionaban ustedes, es el tema de la sexualización del cuerpo femenino, que eso es tan complicado. Incluso yo pensaba que esto era un problema como mundial, y seguramente lo es, pero muy a mí, pues, me causa gran preocupación que Colombia es de los países que tiene un mayor índice de sexualización del cuerpo femenino, y eso es una cosa muy triste y una realidad en la que tenemos que trabajar muchísimo como sociedad. Eh, pues la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes no debe reforzar ese modelo asociado a prejuicios sobre feminidad o masculinidad. Ya lo mencionaban también, ¿no? La segmentación de juguetes, por ejemplo, entre otros temas, como fijar precios diferentes también según simplemente a quién va dirigido y no que obedezcan pues a componentes o elementos propios del producto. En ese sentido, respecto a esta recomendación y en línea con lo que se ha comentado anteriormente, quisiera compartir con ustedes una decisión reciente, pues relativamente reciente, que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio en febrero de 2018, eh, donde ordenó al operador Virgin Mobile abstenerse de divulgar campañas publicitarias que vulneren derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación en contra de la mujer, y que transmitan mensajes de apología a conductas ilegales. Ya les voy a mostrar precisamente esta publicidad, que realmente es chocante, terriblemente chocante, en la que precisamente tras el lanzamiento de una campaña llamada la nueva bolsa de chat de WhatsApp ilimitado, se incluían frases como esta que ustedes están viendo en este momento, la mató con 800 pesitos,
adicionalmente a otras, como lo hacía con 2 al mismo tiempo, o otro eslogan de consumía 7 días a la semana. Entonces, fíjense que está haciendo referencia a los mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Los mensajes de WhatsApp. Entonces, simplemente este tipo, pues, de publicidad se considera sexista, además de que incita a la violencia, ¿no? Y a la violencia contra las mujeres especialmente. Por esto, la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que la compañía en esta campaña publicitaria utilizaba lenguaje e imágenes que sugerían escenarios de violencia en contra de la mujer, que se vulneraban los derechos de igualdad, y se reforzaban estereotipos sexistas y se hacía apología a conductas ilegales, ¿no? Entonces, los fundamentos de esta decisión estuvo, pues, curiosamente, se menciona la Constitución política, así como a compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos, pero es raro que no se haya mencionado como fundamento jurídico para esta decisión del Estatuto del Consumidor, que, como les mencioné hace un momento, el Estatuto de Consumidor en Colombia hace referencia expresamente a la no discriminación, pero no sabemos por qué no se mencionó, pues, esto como fundamento jurídico. Esta decisión fue criticada por algunos sectores por considerar que se estaba tratando de una situación de censura. A esto, pues, la SIC aclara que no se pretende censurar el contenido de lo que publican los medios de comunicación. Dijo que se estaba limitando. Otros criticaron esta decisión por considerar que la SIC, al exigirle a la empresa abstenerse de esta publicidad y que si no obedecía, pues le impondría una multa importante, algunos consideraron que se estaba violando el derecho a la libre expresión. Y en ese sentido, la SIC aclara que no se pretende censurar ese contenido, pues la publicidad transmite un mensaje meramente comercial con el propósito de atraer compradores y obtener un beneficio económico, lo cual es diferente a la esencia que protege el derecho a la libre expresión. Y en ese sentido se cita a la Corte Constitucional de Colombia explicando cómo esa relación entre publicidad y libertad de expresión y cómo la Corte ha considerado que la publicidad comercial es una modalidad de discurso que no es depositario del mismo grado de protección que otras manifestaciones de información o de ideas, puesto que no tiene por objeto alentar la participación y deliberación democrática, sino simplemente facilitar las transacciones económicas, y por lo tanto es válido que el legislador imponga restricciones incluso intensas a la publicidad comercial. Entonces me parece que eso es una reflexión importante, porque a veces podemos confundirnos un poco y creer que libertad de expresión implica poder tener este tipo de mensajes publicitarios, y en eso creo que es necesario, pues, que hagamos una reflexión, como les decía, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también, pues, como sociedad. Ustedes también se referían a esos temas autorregulatorios, e incluso en Colombia, pues, el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria determina en su artículo 10 que los anuncios publicitarios deben respetar la dignidad de las personas. Y el artículo 12 considera que los mensajes comerciales deben ser preparados de manera que contribuyan con el mejoramiento social, económico y ambiental del país, y considera que deben apelar preferentemente a actitudes positivas y no alentar o propiciar ninguna forma de discriminación, explotar el sufrimiento ajeno, aprovecharse del miedo o permitir o incitar una conducta violenta, ilegal o antisocial. Entonces, con esto termino mi intervención, que quería compartir con ustedes esta, pues, experiencia desde el derecho colombiano, y de nuevo agradecerles mucho por esta posibilidad de compartir con los otros institutos, y que vengan muchas otras oportunidades de compartir juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana, por esta tan interesante y completa presentación. Bueno, en razón del tiempo y a título de ir finalizando, me gustaría preguntarle, ¿cierto?, una reflexión final, porque he visto, ¿cierto?, y aprendido mucho de la legislación argentina y colombiana y de todo el panorama que existe, ¿no? Em, en otro tipo de seminarios, más bien interdisciplinarios, decían que en parte, gran parte, valga la redundancia, del problema se
producía porque los publicistas eran también, o las agencias de publicidad solo contrataban hombres caucásicos de determinada edad, aunque nos parezca, digamos, sorprendente, cuyo foco era la publicidad para mujeres. Y por eso ocurrían este tipo de publicidades que Mariana no nos grafica tan bien, que uno piensa y dice, bueno, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo llegamos a esto? Y la explicación desde el área de la publicidad era así. He visto que nuestras regulaciones son coincidentes, lo sabemos desde hace tiempo. Tenemos educación, derecho a información, cláusulas abusivas, mecanismos de autorregulación. Y mi pregunta a título de reflexión, bueno, ¿qué más podemos hacer respecto de este tema desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sandra, Mariana, Diego, ¿qué nos falta? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cuáles son los desafíos que nos quedan conmemorando este día y aprovechando el mes de la mujer en estos temas, ¿no? No sé si partimos por el mismo orden de las presentaciones. Sandra. Fran, bueno, agradezco a todos, sus presentaciones han sido muy claras y muy ilustrativas del estado en cada país y a medida que cada uno iba hablando, por supuesto yo dejé muchas cosas sin decir en honor a la brevedad, pero por ejemplo veía cuando hablaba el doctor Martínez y la doctora Soto cómo nosotros tenemos en nuestro medio, a partir del nuevo Código Civil y Comercial, herramientas específicas que permiten actuar individual y colectivamente frente a la publicidad ilícita, más allá de que también antes de la vigencia del código, la ley por actos antidiscriminatorios daba acciones tanto de cesación como de reparación de daños. Y uno de los interrogantes que a mí siempre me ha surgido o suscitado el tema, cuando aparecen estas campañas que muchas veces ante el clamor social o el control social, como decía Diego, luego son bajadas por los propios empresarios o proveedores, como cuánto no deberían las asociaciones de consumidores o de defensa de los derechos de las mujeres o de colectivos LGBT accionar por daño moral colectivo. Ya no es solo pedir lo que en nuestro derecho es posible, imposición de daños punitivos, sino como cuánto esa conducta por el disvalor social que implica una publicidad abusiva, discriminatoria, cualquiera sea la razón, estamos hablando hoy de género, pero hay otras que son igualmente agresivas, no deberían dar lugar a acciones de daño moral colectivo. Por supuesto, soy consciente que el daño moral colectivo plantea el problema del destino, pero bueno, habiendo la posibilidad de accionar por vía de asociaciones, eso puede solucionarse. Me parece que es un aspecto a seguir pensando. Y por otro lado, algo que no mencioné, en nuestro país nuevamente hemos vuelto a trabajar en esta idea de ver si logramos una reforma que nos conduzca a un código de defensa del consumidor. Nuevamente se han puesto en movimiento comisiones de trabajo y ya en los proyectos anteriores recogían la perspectiva de género en muchas de las instancias que le mencioné, ¿no? Como para sancionar la publicidad, para sancionar en general las prácticas abusivas que promuevan o difundan estereotipos de género, también con una mirada desde el enfoque de cláusulas abusivas, con lo cual me parece que esos son puntos hacia donde seguir avanzando. Pero el avance es progresivo, Francisca, y no sé dónde termina. Es como que siempre va a haber más. Hoy lo podemos pensar desde el lado de las tecnologías, pensar, ¿no? Cómo también tenemos que plantearnos el problema de los algoritmos sesgados que están detrás de muchas de las estrategias de marketing y de publicidad. Ese es hoy el desafío. Y otro es un avance concreto que aquí se une la perspectiva de género con la perspectiva de vulnerabilidad, me parece que es en materia de afrontar también con perspectiva de género el sobreendeudamiento de las consumidoras cuando son jefas de familia monoparentales. Ese también es un tema que muchas veces hablamos en el plano teórico, a veces en alguna jurisprudencia lo vemos
reflejado tibiamente, pero parece que las herramientas deberían también reflejarlos de una manera más directa. Muchas Muchas gracias, gracias. Sandra, por tus tan agudas y profundas reflexiones de qué nos depara el futuro, ya que tenemos regulaciones y normativas bastante similares, aunque tú precisas, ¿no? Algunas herramientas específicas del derecho argentino. En el mismo tono, ¿cierto? Hay una pregunta del público que alude al caso chileno, haciendo esta comparación con el derecho argentino y preguntan cuál sería la herramienta más efectiva para atacar esta publicidad. Una alerta ciudadana, le pregunta el profesor Martínez, una acción de cesación. Muy interesante lo que aludiste respecto al daño moral colectivo. Nosotros tenemos posibilidad de accionar por la vía institucional en la Agencia Nacional del Consumidor o las asociaciones de consumidores, y también tenemos este mecanismo de negociación em, de transacción extrajudicial colectivo, en donde no se ha planteado una pretensión indemnizatoria con todas las vicisitudes que tiene, pero en materia de publicidad. Así que muchas gracias por tu aporte, Sandra. Profesor Martínez, profesora Isler. Muchas gracias, Francisca, y gracias a Martín también por la pregunta. Jurídicamente, lo que se ha recomendado, lo que las primeras profesoras que comenzaron a estudiar esta materia, la publicidad abusiva en términos más generales, nos indicaban ya, esto para respetar las ideas, ¿cierto? Lucía Rizzi, Bárbara Sepúlveda nos indicaban de que se podía, en el fondo, concurrir a la Corte a través de la acción de protección. Estamos hablando, ¿cierto?, de ciertos derechos constitucionales. Se asociaba, ¿cierto?, la publicidad abusiva a ciertos valores y ciertos derechos regulados en la Constitución. Ese era un camino. Otro camino que se ha planteado es a través del procedimiento regulado de la ley Zamudio contra la discriminación. Pero también tiene sus inconvenientes y se ha concluido más o menos en términos generales por parte de la doctrina que en verdad la mejor vía es a través de en sede de consumo, porque se permite una acción colectiva. Sería donde muchas veces mm, el impedimento que va a existir para la acción de protección y para una acción por ley Zamudio sería en la legitimación también de las personas, hay unas complicaciones mayores, entonces en ese sentido el proyecto de ley avanza a permitir esto, que en un futuro cercano tengamos algunos tipos de acciones colectivas donde podamos demandar daño moral colectivo también en esta materia. Ahora, respecto a las reflexiones finales, pareciera que hubiéramos avanzado como sociedad en las últimas décadas, sí, yo creo que ha sido así, pero si nos ponemos a revisar el informe del CERNAC del año 2023 de la publicidad sexista, todavía hay muchas. Hay hartos casos. Entonces, pareciera que de repente estos casos son aislados, que de repente hay un caso al año que se vuelve como conocido, ¿no? Son muchos casos de publicidad donde se abusa, ¿cierto? De los estereotipos de género, de la violencia. Entonces, hay una tarea pendiente y nosotros en esta ponencia estamos abarcando la publicidad sexista en términos generales, pero tiene unas aplicaciones, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, particularmente de las niñas, ¿cierto? A través de la publicidad de los juguetes, donde tiene unas consecuencias que son también importantes y que no hemos tenido tiempo, ¿cierto?, para analizar. Daría para otro seminario poder dedicarnos a eso. Entonces, hay hartas cosas pendientes y un desafío importante en el caso chileno es que nuestra legislación es bastante pobre. Tal vez necesitamos una ley general de publicidad, donde no solamente tipifiquemos algunos ilícitos en particular, sino que hablemos de la publicidad ilícita de manera más general, donde agreguemos también la publicidad agresiva, ¿por qué no, cierto? Eh, que está desarrollada más en otras legislaciones, además de la abusiva, de la desleal. La profesora Patricia López, ha escrito harto sobre este tema en el derecho chileno. Entonces,
se vuelve interesante poder explorar más esas materias y entender y regular de una manera un poco más completa la actividad publicitaria. Muchas gracias, profesor. Profesora Isler, no sé si quiere aportar algo más respecto de este punto. Sí, muchas gracias. Mira, muy cortito por razón del tiempo. Primero, ¿qué creo yo que se podría hacer? Que fue la pregunta original que nos planteó, perdón, Francisca. La verdad es que hay mucho, mucho por hacer. Sandra nos hizo un catálogo muy interesante de propuestas, en el caso chileno eventualmente normativa. Yo me concentraría en dos, o sea, a ver, reiterando que es mucho, mucho lo que hay que hacer, pero creo que dentro de las dos, digamos, prioridades estarían en que cuando una publicidad atenta contra un bien jurídico no disponible, lo primero que hay que hacer es prevenir, ¿ya? Antes de... ay, Erika, sí, perdona, ya, lamentablemente hicimos un poquito mal. sí. No, no te preocupes, tienes toda la razón. Sí, disculpa, tienes toda la razón. Me cambié No, de lugar de nuevo, no sé si me escuchan mejor. y ahora sí, gracias. No me escucha. Ahora sí, ya, perdón, me cambié de lugar. Gracias, Sí, no, nada, perdón. gracias. Sí, perdón por las molestias, es que estoy en un lugar con poca señal. Nada. En primer lugar, tal como les decía, pienso que si bien son muchas las propuestas que se podrían hacer, Sandra nos hizo un catálogo muy interesante y me parece todo muy pertinente. Creo que en el caso chileno, el ideal sería avanzar con todo. Yo partiría con dos medidas. La primera, que es reforzar la acción de cesación, ¿ya? En el sentido de que una publicidad sexista, una publicidad abusiva, es por esencia una publicidad que atenta contra bienes jurídicos no disponibles. Y cuando lo que está en juego es la integridad, lo primero que hay que hacer es prevenir antes que sancionar. Bien, por lo tanto, por supuesto, hay que sancionar en el caso de que se cumpla con los requisitos, pero antes de eso hay que bajar la publicidad lo antes posible. Y en ese sentido, reforzar la acción de cesación, que actualmente en el caso chileno es una acción genérica, pero que es muy, muy poco utilizada y que a propósito de la publicidad se encuentra contemplada expresamente básicamente para los casos patrimoniales, que es la publicidad falsa o engañosa, ¿bien? Pero no para casos como estos que a mi juicio son mucho más graves. Y en segundo lugar, ampliar la mirada acerca de la publicidad abusiva y la publicidad sexista. Tradicionalmente, y así lo plantea el proyecto, se la considera como aquella que en el fondo conduce a la creación o reforzamiento de estereotipos. Bien, yo ampliaría un poquito más la mirada hacia también, por ejemplo, aquella que hipersexualice, sexualice sin fundamento a la mujer y por sobre todo la que no solamente conduzca, sino que invisibilice eventuales situaciones de abuso. Mariana hace un momento atrás nos mostró una publicidad, a ver, que no es que esté induciendo probablemente a cometer un maltrato físico, pero evidentemente invisibiliza y no permite que la mujer, o los menores en su caso, se den cuenta muchas veces de que pueden ser objeto de un maltrato físico o psicológico. Nosotros en Chile hemos conocido algunos casos precisamente sobre esto, o incluso la propia manufactura del producto podría precisamente no evitar un daño grave a la indemnidad de las consumidoras, usualmente, como les decía, afecta sobre todo a las consumidoras menores. Ahora, frente a lo que pregunta Martín, ¿qué es lo que hay ahora? Tal como está la ley tal cual, concuerdo exactamente con lo que dijo mi compañero, el profesor Diego Martínez, en el sentido de que la aplicación de la ley de protección, más allá de que yo creo que es aplicable, es dudosa precisamente porque las normas que se invocan, que son los derechos básicos y la publicidad engañosa que afecta a la integridad, son normas que se dictaron para otros fines y por lo tanto no son idóneas para abordar este tipo de publicidad. Ahora, ¿hay otras acciones? Sí, tal como el profesor Martínez ya lo señaló. La acción de protección, y esto en el fondo se dice no solamente para los casos de publicidad, sino que en general los casos en que se atente en contra del consumidor. A ver, hay autores que dicen, mira, aunque no estuviera la ley de protección, estos derechos regirían igual, puesto que hay una norma constitucional que los consagra, como la que decía el profesor Martínez, y de todas formas procedería la acción de protección, la ley Zamudio y otras eventuales acciones que puedan contemplarse en leyes especiales. Muchas gracias para no alargarme más, porque sé que estamos pasados en el tiempo originalmente establecido. Muchas gracias a ti, Erika, siempre por tus reflexiones también tan agudas, tan profundas y tan pertinentes, ¿no? La acción de cesación
es un juicio en el fondo, y ahora hace poco se acogió una medida, ¿no? Precautoria respecto de ese punto, pero ahí hay un gran tema, lo ha estudiado el profesor Fernández en nuestro país y tenemos harto al debe respecto de ese punto. Lamentablemente la profesora Mariana Bernal se tuvo que ir, no nos pudo acompañar al cierre, nos había avisado que en razón del tiempo no podía estar presente, pero bueno, aprovecho de despedirme, nuevamente agradecerle a la profesora Frustrail, al profesor Martínez, a la profesora Isler, y por cierto, a la profesora Bernal, a los institutos colombiano, argentino y chileno. Tenemos tantas áreas en común, tanto por hacer, así que qué más lindo, ¿cierto? Y conmemorativo que en este día dar el puntapié inicial para seguir promoviendo actividades académicas que puedan generar, ¿cierto? Algún granito de arena, ¿no? En pos de la protección y defensa de los derechos de los y las consumidoras. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien. Adiós.